Amén. Amén. Bien, vamos a estar en Juan, capítulo 5, del versículo 39 al 47. Vamos a tratar de, gracias, de terminar hoy día. Bien, la Biblia es la palabra de Dios. Amén, todos lo sabemos. Es revelación de Dios y no es la historia del hombre. Porque mucha gente dice, bueno, había más gente, si Caín con quién se casó, y Abel si tuvo hijos. No, no se sabe, se supone, porque esta no es la historia del hombre, esta es la historia de Dios, es revelación de Dios. Entonces, en ese aspecto es selectiva. Es una historia, un relato o una revelación selectiva. La misma palabra se declara que es palabra de Dios. Malaquías comienza diciendo, profecía de la palabra de Jehová contra Israel, por medio de Malaquías. En Jeremías 1:2 dice, palabra de Jehová que le vino en los días de Josías. Números 1, habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí. Y el apóstol Pablo escribió en 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. Y el mismo Señor Jesús dijo en Mateo 5:18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Toda palabra de Dios, pequeña, grande, se cumplirá. No existe ningún libro religioso que afirme en modo categórico que es Dios hablando. Ahora, si es la palabra de Dios, tiene los atributos y características de Dios. La palabra es santa, amén, pura, sin errores, poderosa para salvar y para enjuiciar. Y el protagonista de la palabra de Dios no es el hombre, no es la historia, no es la naturaleza, ni siquiera es Israel, sino que el protagonista es Dios y su Hijo Jesucristo. Tal cual como lo dijo el mismo Cristo en Lucas 24:44, que dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, los profetas y en los salmos. Ese es todo el Antiguo Testamento. Amén. Amén. Vamos a orar. El título es el testimonio de la palabra de Dios sobre el Señor Jesús. Vamos a orar. Oremos. Padre bueno, eterno y misericordioso Señor, damos gracias, Señor, por este pasaje. Gracias, Señor, porque tenemos esta libertad de poder exponer, escuchar la palabra de Dios. Y gracias, Señor, por los hermanos presentes y los que van a oír este sermón. Bendíganos, Señor, en nuestro corazón, que no haya tropiezos, Señor, de rencor, Señor, de odio, de pecado, Señor, límpienos para que su palabra pueda dar fruto en nuestro corazón y honrar su santo nombre. Gracias, Padre, y se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén y amén. Del 39 al 41. Estamos en Juan, recuerden. Dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo. Aquí hay varias cosas.
algo que está implícito, dice que puede ser conocer las Escrituras sin conocer a Cristo. ¿Puede ser eso? Sí. Los fariseos y los escribas eran eruditos de la ley, de los profetas. El Pentateuco y los profetas mayores y los profetas menores, sobre todo los fariseos y los escribas, los sabían, eran expertos, conocían al dedillo. Al tiempo del Señor Jesús, los libros que forman hoy el Antiguo Testamento ya estaban casi o prácticamente canonizados, es decir, eran ya considerados inspirados por Dios. Y entre ellos, y aquí es un paréntesis, yo no sé si han visto por ahí, y por eso lo anoté, entre ellos no estaba el libro de Enoc, porque ha visto la curiosidad de Enoc, ay, ¿por qué no está en la Biblia? No, es que lo escondieron, esos son los libros ocultos que los cristianos no quieren que sepan. No, Enoc es un libro judío, y quienes lo descartaron por no considerarlo inspirado fueron los judíos, no los cristianos, ni los católicos romanos, ni los perversos protestantes. No. Para entender que ese es el canon de los judíos, el que tenemos hoy día como Antiguo Testamento. Mateo 23. Vamos a Mateo 23. Mateo 23 del 1 al 3. Mateo 23 dice, del 1 al 3. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Cuando dice se sientan a la cátedra de Moisés, significa la cátedra es una silla o un sillón en donde se sentaba el rabino para enseñar las escrituras o explicar las escrituras o explicar la ley. Entonces dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, que eran los eruditos. Pero ¿cuál es el problema? Conocen las escrituras, pero no las practican. Entonces, ¿qué significa eso? No conocen a Dios. No conocen a Dios. ¿Se puede ser un erudito sin conocer a Dios y sin conocer a Cristo? Y este era el caso. Saben, pero no practican. Y hay un ejemplo. Por ejemplo, Juan 3:10. Si alguien puede estar ahí. Juan 3:10. Mientras. Respondió Jesús y les dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Eso fue a Nicodemo. Nicodemo era un maestro de Israel y le estaba explicando algunas cosas de Dios a este maestro de Israel, erudito, porque era fariseo. Y los fariseos eran conocedores de la ley y los profetas. Y le dice, tú eres maestro de Israel y no conoces estas cosas. Pero esa era la situación de los eruditos de Israel. Entonces, Herodes, por ejemplo, aquí vamos a ver, Herodes, por ejemplo, llamó a los escribas para saber dónde debía nacer el Cristo. ¿Se acuerdan? Porque llegaron los Reyes Magos y dijeron, venimos a
rendir pleitesía al rey de Israel que acaba de nacer. Y este se asustó, entonces llamó a los escribas y los escribas le citaron Miqueas, que había de nacer en Belén. Y partieron estos sabios magos, partieron a Belén, pero ningún israelita de Jerusalén fue con ellos. ¿Se fijan eso? Ellos esperaban el Mesías. Claro. Pero ninguno de ellos, solo estos hombres que venían de Oriente, eran los únicos que tenían clarita la película, que sabían a quién iba a alabar y adorar. Indudablemente que el propósito de Herodes era asesinar al Mesías. Ahora, ¿por qué los judíos fueron tan indiferentes? Primero, hay algunas razones. Los judíos no veían una primera y segunda venida de Cristo y tampoco veían la distancia de tiempo entre las dos venidas. Para ellos era una sola venida. Como hoy día solo ven una sola venida algunos. Veamos Isaías 53:10. Ya, Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. se fija, hay dos tiempos ahí. Está la muerte, resurrección y reino. Dice, la mano de Jehová Jehová será prosperado por su mano, o su mano será prosperada por el poder de Jehová. Pero se acaba de decir que murió. Entonces, en esa frase están los dos tiempos, la primera venida y la segunda venida, y no aparece una distancia de 2000 o cualquier cantidad de años, no aparece. Y por una razón muy clara. ¿Qué es lo que veía el profeta? ¿Cuál es el entendimiento que se le daba? Veía una profecía y veía un solo evento. Es cuando usted mira la cordillera, la mira de aquí y dice, hay una sola montaña y piensa que al otro lado pasa la Argentina. No, hay una cadena de montañas y que usted no la va a poder ver hasta que sube arriba y ve la cadena de montañas. Y dice, no era llegar y subir y bajar. Acá igual. ¿No entendían eso? Bueno. Segundo, tanto así que los mismos discípulos, ¿qué le preguntaron al Señor Jesús resucitado? ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Se acuerdan? En Hechos 1:6. Ellos ya no veían la segunda venida, ellos veían ya, ahora. ¿Por qué? Porque lo vieron resucitar. Ahí está, el poder. Y el Señor les dijo, no es a ustedes que se les permite entender todavía lo que tiene que suceder. Segundo, atribuyen los judíos su nacimiento virginal a fornicación y atribuyen sus milagros a Baal-Zebú. En Juan 8:41. Juan 8:41. 8:41. ¿Ya? La versión correcta es que Moisés dice. Le está diciendo, nosotros no somos de fornicación, tú eres un hijo de fornicación, me están diciendo. Entonces no podía ser creíble como Mesías, porque ellos lo catalogaron de esa manera. Y en Mateo 12:24, ¿qué decían?
Mateo 12:24. Amén. Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Un hijo del diablo. Lo desprestigiaron de esas dos maneras, para que la gente no lo siguiera, para que la gente no lo escuchara, para que la gente lo acusara. Bien. Tercero, no era rico, sino un hijo de vecino de la misma condición humilde de sus vecinos. Era como decir, bueno, es de la familia de ahí, del mecánico, del panadero. ¿Qué va a ser este, el Mesías? Este hijo de pobre, hijo de gente como nosotros. Miren lo que dice Marcos 6:1-3. Dice, decía, salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. ¿Su tierra cuál era? Nazaret. Y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Qué sabiduría es este que les da y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. ¿Qué va a ser el Mesías? Si con este andábamos robando juntos cuando cabros chicos. ¿Ah? ¿Se entiende? Pero ese es el sentido. Cuarto, esperaban un rey vencedor y no un profeta pobre y crucificado. Isaías 9:6-7. ¿Quién la puede tener, por favor? Porque un niño no es nacido, hijo no es estado, y es principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Eso es lo que esperan los judíos. Así lo veían el Mesías. Entonces, a pesar de conocer las escrituras, hacían una interpretación equivocada, de acuerdo a sus necesidades inmediatas. ¿Cuál era? Liberarse del yugo romano, que no los dejaba tranquilos para adorar en el templo, que tenían que pagarle impuestos, etcétera, etcétera. Y eran gentiles, inmundos gentiles. Pero se habían olvidado que estaban ellos, de la profecía de Daniel, que ellos estaban bajo disciplina. Y 5, no se reconocían esclavos del pecado y rechazaban el llamado al arrepentimiento que hacía el Señor Jesús. Le voy a leer. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, seréis libres. Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Está diciendo seréis libres de qué? Del pecado. No, nosotros somos hijos de Abraham. Yo estoy bautizado. Yo voy a la iglesia. Yo hice la primera comunión. ¿Ah? Entonces,
ese concepto, ¿qué significa? Aquí el problema es que tiene que llegar el Mesías y liberarnos de los romanos. Ese era todo el problema. Y eso significó el rechazo del Mesías. Por último, los judíos en general, incluso hoy día, y los judíos ortodoxos en particular, esperan la venida del Mesías. Y para ello tienen todo listo, todas las partes para la reconstrucción del templo, y están preparando a los descendientes de los sacerdotes y levitas para servir cuando el templo sea levantado. Se pueden conocer las Escrituras y no conocer al Mesías, incluso hoy. Los judíos están al mismo punto que los dejó el Señor Jesús, o cuando se destruyó el templo en el año 70. Están al mismo punto. Eruditos, por ejemplo, hoy día, eruditos en idiomas antiguos asumen la Biblia como un libro antiguo, como otros libros antiguos. Y los creyentes, algunos que racionalizan toda la Escritura y eliminan, ¿qué cosa? Los milagros, eliminan todo lo sobrenatural, nacimiento virginal, resurrección de Cristo, etcétera. Hacen esa lectura. Los que interpretan la Escritura, toda la Escritura, en forma alegórica. Esos son los que alegorizan las Escrituras, las espiritualizan, y eso depende del estado de ánimo, del subjetivismo de cada intérprete. No hay una interpretación objetiva. Y lo hacen por medio del misticismo o por medio de sensaciones subjetivas o por viajes al cielo. Viajes al cielo con una parada de 3 días en el infierno. ¿Qué le parece? Y después salen, llegan y escriben un libro. Sensación. Pero todo aquel que cree que Dios se hizo hombre y murió y resucitó por nuestros pecados y está sentado a la diestra del Padre intercediendo por los creyentes y vendrá por segunda vez como justo rey, como justo juez y glorioso rey, es cristiano. Es el nudo. Algunos cristianos, bueno, alegorizan algunas partes de la Escritura, sobre todo la profecía. Otros racionalizan algunas partes, pero son cristianos. Y son cristianos tal cual como los primeros cristianos, que eran verdaderos cristianos, pero no eran perfectos. Ellos estaban esperando el reino en ese momento. Se equivocaron, no confían en el Señor. No, eran cristianos verdaderos, que todavía no entendían lo que estaban viviendo y no podían entenderlo. Como hoy día hay cosas que en la Biblia que nosotros no podemos entender y van ya casi 2000 años de debate dentro de la iglesia. ¿Cuándo las vamos a comprender? Cuando suceda. Cuando estemos con el Señor. Así era. A lo mejor estamos todos equivocados, hermano. Pero no lo sabemos. ¿Eso nos descalifica como cristianos? No. Porque creemos lo fundamental, que es la fe en Cristo Jesús. Pero también estos límites hay que reconocerlos porque revela ¿qué cosa? Lo limitados que somos para entender completamente las cosas de Dios. Y revela nuestro pecado presente aún. Y grados de desobediencia en algún aspecto al Espíritu Santo. Solo por la misericordia de Dios en Cristo Jesús somos hijos de Dios, amados como lo fueron los primeros discípulos, verdaderos creyentes que no eran perfectos. 41.
Gloria de los hombres no recibo. ¿Qué significa eso? Alabanzas. Alabanzas de hombres no recibo. ¿Por qué? ¿De todos los hombres? Sí y no. Veamos. Sí, porque los hombres incrédulos dicen que el Señor Jesús es un profeta de gran moral, pero eso es pasado. Eso es historia antigua. Y dice, un gran profeta, pero esa alabanza o esa calificación buena, el Señor dice, no me interesa. Dan gloria a Dios a Cristo, y en esto hablamos de algunos creyentes, que Cristo es solo amor y no condena el pecado de la homosexualidad, por ejemplo. Entonces esa gloria no la reciben, porque tienen un Cristo falso. Dan gloria a un Cristo que quiere hacernos ricos y saludables. Tampoco eso es. Es un ídolo que tiene en el corazón, pero no es el Dios ni el Cristo verdadero. Dan gloria a un Cristo que quiere justicia social. Mentira. Cristo no vino a arreglar la sociedad. Vino a salvar lo que Dios le dijo que tenía que salvar, y lo demás está condenado. Entonces, dan gloria a Dios, dan gloria a un Cristo Salvador, pero que no es Dios. Ahí están testigos contra Jehová y otros más, incluso algunos evangélicos. Dan gloria a un Cristo falso en sus corazones, que no es el Cristo que tienen ante sus ojos, en este caso los judíos. Mateo 15, 8, 9. Mateo 15, 8, 9. Amén. Ya. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Exactamente, y eso es lo que está pasando ahora. Pasó con los judíos. Y hoy día hay mucho, pero mucho, cristiano de profesión que dice amar a Cristo, pero no obedece a Cristo. De labios, pero de corazón, no. Y esa es una desgracia, hermano, realmente. Y por esta razón, el Señor Jesús no recibe sus alabanzas y sus glorias, pero sí de aquellos que son convertidos a Cristo por fe y tienen el Espíritu Santo en ellos, que los lleva a dar gloria y alabanzas a Cristo por su gracia salvadora. ¿No es así? Cuando de corazón dice, Señor, gracias de la que me libraste. Esas son de un hombre convertido, que se agradece y se piensa, ¿qué sería de mí, como dice la canción, si tú no hubieras llegado a mi vida? Es una forma de manifestar esta admiración y esta gratitud por la salvación tan grande. Pero eso no viene de un hombre que tiene una imagen de un Cristo que lo va a hacer rico o un Cristo que viene para salvar la sociedad. No, es de un Cristo salvador, que es hijo de Dios, que viene de Dios. Versículos 42 y 43. Veámonos. 42 y 43. Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Este es un juicio. Yo sé que ustedes no tienen el amor de Dios, ¿por qué? Porque tienen un Cristo falso en sus corazones. Así lo tenían los judíos
y así hay mucha iglesia que lo tiene así. Y me honran de boca y no de corazón. Así que dijo, sus glorias, sus alabanzas, yo no los recibo. Por esa razón no me recibís. ¿Por qué? Aunque vengo en el nombre del Padre, pero si viniere otro en su propio nombre, a ese recibiréis. Mire, y esto es muy interesante. ¿Por qué? Los judíos varias veces en su historia recibieron personajes y los calificaron como Mesías. Veamos primero segunda de Tesalonicenses 2, 3, 4. Segunda, Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, 4. amén. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Exactamente. Se sienta en el templo de Dios. ¿Cuál templo? Templo judío, que va a ser reconstruido. Se hace pasar por Dios y dice que es la abominación desoladora, dice el Señor Jesús, Mateo 24, que tiene que venir, es futuro. Y esa abominación desoladora detendrá el continuo sacrificio. Y es el anticristo que va al templo y se hace adorar como Dios. Pero los judíos habían aceptado como Mesías algunos promotores de revueltas armadas contra los romanos. Aparte, por ejemplo, de la revuelta que destruyó el templo de Jerusalén y en Jerusalén mismo en el año 70, con la invasión de las legiones romanas, hubo otra posteriormente en el año 132-135. Y la causa fue porque el emperador Adriano estaba reconstruyendo Jerusalén sobre las ruinas de la antigua Jerusalén destruida, y esta ciudad se iba a llamar Aelia Capitolina. Y en el monte del templo iba a construir un templo a Júpiter. Esto significó la organización de una revuelta muy grande en todos los territorios de Judea. La encabezó un tal Simón Bar Kokhba, no sé cómo se diría en Kokhba. Venció a los romanos y estableció un estado independiente en la mayor parte de los territorios de Judea por 2 años. Y los judíos y los sacerdotes lo consideraban a Simón Bar Kokhba el Mesías prometido por encabezar la liberación nacional de Israel del yugo romano. Hasta los sacerdotes lo declaraban, este es el Mesías, este es el que esperamos. ¿Pero qué hizo? La liberación nacional. Eso era lo que esperaban los judíos cuando vieron a Cristo. ¿Cómo terminó esto? En el año 134 el emperador Adriano envió 6 legiones completas más 6 legiones auxiliares. Y en el año 135 la revuelta estaba aplastada. Más de 500.000 de judíos murieron y los sobrevivientes fueron esclavizados, y los que lograron huir se sumaron a los dispersos de la guerra anterior. Los judíos todavía esperan un Mesías que sea un libertador político. Cualquier dirigente mundial que ofrezca a Israel seguridad y libertad, los judíos lo van a considerar su Mesías. Así que, si llega el anticristo y asegura libertad e independencia de Israel, proclamarán como Mesías al anticristo. Es decir, por no recibir al Mesías que venía del Padre, recibirán a uno que viene en su propio nombre.
Pero en general, hoy día, se da cuenta, si uno busca la información, han crecido los personajes que aparecen como los Cristos. Incluso en Israel apareció un Cristo. Este es el Mesías, decían. Un rabino por ahí viejito, ¿m? Que había que ponerle andamios para que caminara. ¿M? Pero acá en Occidente han aparecido muchos a lo largo de estos años y parece que mientras más crisis, más esa sensación de decadencia de la civilización, aparecen más figuras diciendo yo soy el Cristo. Hasta mujeres dicen Cristo Madre. ¿Mm? O sea, es terrible, el diablo está haciendo la suya y eso que está empezando nomás. ¿Mm? Versículo 44 dice, ustedes buscan darse gloria unos a otros. ¿Mm? Ahora, los rabinos cuando enseñaban citaban a otros rabinos antiguos o contemporáneos y los alababan, pero nunca o muy poco citaban las escrituras y, y pensaban que daban gloria a Dios haciendo obras de la ley y alababan a aquellos más cumplidores de la ley. Ah, este es un hombre santo. Este, hay que tocarlo. Y tocaban los vestidos. ¿Mm? Veamos Juan 7:18. Juan 7:18. Amén. Ya. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le dio, este es verdadero y no hay en él injusticia. Exactamente. ¿Mm? Si nos alabamos unos a otros, estamos buscando la gloria del otro. Que el otro me glorifique. ¿Mm? Eso pasaba con los judíos, pero está pasando hoy día también. Hay mucha predicación centrada en las necesidades del hombre y no en lo que Dios dice, en la obra de Dios y en su carácter y en el Evangelio. Se acomoda las escrituras al sentir del hombre. ¿Mm? Y por ese camino se ha llegado a reemplazar a Cristo por la justicia social. Y se ha reemplazado la santidad de Cristo por el amor carnal y perverso. Y se autoglorifican pastores declarándose ungidos intocables, o pastores que se autoglorifican, exaltan, entrando en la política para ser relevantes, ellos cambiando el evangelismo por la política. ¿El efecto cuál ha sido? La decadencia espiritual de una parte de la iglesia, como fue la decadencia espiritual de Israel. De una parte de la iglesia de Cristo que anima a los enemigos de Cristo contra toda la iglesia. Y les voy a mencionar un caso de estos días. En Kenia hay un pastor que llamó a sus feligreses a hacer ayuno hasta morir porque iban a ver a Jesús y iban a ir con Jesús. El otro día yo lo anoté y según la noticia habían 73 cadáveres que se encontraron en tumbas. Hoy día vi la noticia, son 80 y tantos, 84, 83. Hermano, en Kenia intervino el presidente. Este pastor está preso. Pero muchos ya empiezan a hacer fiestas. ¿Ven estos cristianos? Miren. Pero esto afecta a toda la iglesia. Toda la iglesia. El diablo está haciendo un trabajo de joyería dentro de la iglesia, haciendo estas barbaridades. Porque el mundo no va a distinguir entre el buen cristiano y el falso, no. Va a arrasar con todos. Pero no es lo único.
tenemos pastores homosexuales, pastoras trans, iglesias inclusivas. O sea, la decadencia es sin retorno. Se ha arraigado en una parte de la iglesia y eso va a afectar a los que se oponen a esto, querámonos o no lo queramos, en los efectos. Cada día debemos recordar que somos salvos por misericordia, hermano. Hoy día escuché un predicador, un gringo, que creo que es misionero en Guatemala, y decía, ¿por qué la apostasía en la iglesia? Entonces dio 5 puntos. Uno de esos era olvidar. Nos olvidamos de dónde nos sacó el Señor. Nos olvidamos de los mandamientos del Señor Jesús. Nos olvidamos que somos pecadores todavía. Nos olvidamos de las misericordias de Dios. Y pensamos que tenemos derecho. No, ante Dios no tenemos ni un derecho. Ante Dios tenemos que manifestar, solo decir gracias, gracias, gratitud por esta misericordia. Pero cuando se nos olvida eso, ¿qué es lo que entra? Que yo tengo derecho, que yo sé. Y ahí comenzamos a caminar, ¿a qué? A alguna herejía que satisfaga mi carne. Tito 3:6. Tito 3:6. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia y aborrecimientos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén. Ahí está. Toda esa inexplicable o inescrutable misericordia, que no entendemos por qué, pero ahí está. Y la hemos experimentado. Somos salvos para glorificar a Cristo y a Dios Padre. La glorificación de Cristo en y por nuestra vida no es un acto místico lleno de visiones y sensaciones que nos llevan al más allá y después nos trae al más acá. No. Sino que es la obediencia, el sometimiento a su palabra que da gloria a Cristo. Y por esa obediencia y ese sometimiento experimentamos a Dios en nuestra alma. Eso es, hermano. Ay, yo no siento a Dios, pero que usted no está obedeciendo a Dios. Y a veces el Señor nos deja pasar por desierto, por sequedad espiritual, para ver cuánto perseveramos, o para que perseveremos, porque nos está limpiando. Él conoce mucho mejor nuestros pecados que nosotros mismos, hermano. Versículos 45 al 47. Dice, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre, hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Moisés, ¿qué se representa? La ley, el Pentateuco. La ley, Moisés los juzgará. Moisés, la ley habla de mí. Y si no creen en la ley, tampoco creen en Cristo.
Lucas 16, 27 al 31. Si alguien puede estar ahí, por favor. Lucas 16, del 27 al 31. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Por qué estaba el rico ahí? Porque no creía en la palabra de Dios. Y sus hermanos iban por el mismo camino. ¿Y cuál es el consejo? Oigan, conozcan Moisés y los profetas, la ley y los profetas, la palabra de Dios. No, pero es que necesita un milagro especial, ¿no? Si, aún así no se van a convencer. Porque es la palabra la que cambia el alma. Y a sus discípulos el Señor Jesús declaró, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley, de Moisés, los profetas y en los salmos. O sea, ¿cómo conocemos a Cristo? Tenemos un testimonio en esa escritura. Y ese testimonio, por obra del Espíritu Santo, nos lleva a amar a Cristo, obedecer a Cristo. El punto, ¿cuál es? La centralidad de la palabra de Dios escrita. Dios no nos dio pautas musicales. Tampoco nos dio un esquema de sueños para revelarse. Tampoco nos dio, estas son las sensaciones para conocer a Dios. No. Él nos dio el habla, el raciocinio, y por esa palabra se revela, para que el hombre entienda y conozca a su Dios. Sin palabra de Dios y evangelio de Cristo no hay salvación, hermano. No hay crecimiento espiritual. No hay santificación. Miren lo que dice el apóstol Pablo a los discípulos. Ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Es por la palabra que somos edificados ¿sobre qué? Sobre la piedra que es Cristo. Y por creer y obedecer esa palabra, por creer a Cristo, crecemos y somos santos que van a tener la vida eterna en la gloriosa eternidad de Dios. Por perder esa centralidad, la iglesia está como está. Y hablo de iglesia en general. Si hay alguna iglesia que con dificultades crece, a pesar de ser fiel a la palabra, Dios sabe. Dios sabe. Porque a veces, a más de uno le da envidia que ese pastor de la prosperidad todos los domingos tiene 1000 personas y le llenan los bolsillos de plata. Y hasta a algunos les da envidia. Sí, pero eso no es obra de Dios. Ahí no está el Espíritu Santo. Ahí no está la santificación. Ahí está el mundo. Ahí está el diablo predicando. Ahí están los demonios predicando.
Aunque no se puede imaginar que eso no puede suceder, sí. Hay demonios predicando, ¿m? Que andan declarando que somos Jehová Junior, ¿m? Otros que declaran, disculpen que me molestaba, tan. Seamos, esta es una exhortación que nos incluimos todos, el que la escuche. Seamos obedientes al Espíritu Santo. ¿Qué significa? Meter nuestra cabeza y corazón en las Escrituras. La llenura del Espíritu Santo pasa por la única forma de nosotros quedar en pie, estar firme en Cristo, es que nuestro corazón y nuestra mente estén saturados de la Escritura y que no nos pase como los judíos, se nos pasa el tiempo, se nos pasa la maquinaria infernal sobre nosotros y caigamos en alguna apostasía o herejía o cualquier cosa para justificarlo. ¿Amén? Amén. Oremos. Padre bueno, eterno, misericordioso Señor, le damos gracias, Señor, por su palabra, gracias por las palabras de Cristo, Señor, que nos ayudan, que nos edifican, y también, Señor, ayúdenos con el poder del Espíritu Santo en nosotros a entender y amar esta palabra, Señor. Gracias, Señor, por esta bendición y se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén.